Volvemos a la actualidad. Está con nosotros el ex juez y abogado penalista Eduardo Gerón. El placer enorme de recibirlo porque siempre nos brinda con su opinión claridad acerca de temas judiciales. Y vamos a charlar, por ejemplo, de lo que ha pasado en las últimas horas y esta carta ante la justicia que ha presentado la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, apuntando precisamente a la financiación de Revolución Federal. Se conoce que ha habido algunos fondos que supuestamente serían de Caputo, otros que ya los vinculan con el expresidente Mauricio Macri. Todo por ahora me parece muy tirado de los pelos, pero le pregunto a Eduardo Gerón si nos puede dar precisiones de esto, teniendo en cuenta que de justicia sé lo mismo que de polo. Así que, Eduardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ante todo, quiero decirte que para mí es un gusto, un placer realmente charlar con ustedes porque ejercen un periodismo muy serio y responsable. En cuanto a la pregunta que me hiciste, realmente creo que precisamente la palabra es tirado de los pelos. ¿Por qué? Porque nadie puede avalar que vayan 4 personas, formen una agrupación de lo que sea, y inciten a la violencia colectiva o la realicen. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una democracia y entonces las cosas hay que hacerlas por el lugar correspondiente. Esto es, nosotros tenemos derecho a la libertad de expresión, podemos manifestarnos, podemos hacer una manifestación pacífica, expresarnos como siempre se ha hecho, ¿no es cierto? Y que además creo que es bueno hacerlo para expresar la disconformidad que el gobierno vea cuando hace cosas mal, que la gente no le gusta. De allí a que eso sea violento, etc. Ahora bien, esa crítica a esta agrupación realmente, pero formada por 4 personas carentes de toda posibilidad mayor realmente, ¿no? Uno lo lee y se da cuenta que son, podría decirse, 4 gatos locos. Y vincularlos con el atentado a la vicepresidente se hizo porque alguien los tiene que financiar, y entonces descubrieron que uno de ellos, Morel, había recibido pagos de una empresa de Caputo. Ahora bien, esta empresa de Caputo es de hermanos del que fue ministro en el anterior gobierno. No tiene injerencia ese Nicolás Caputo y Luis Caputo en esta, sino que están a cargo de otros 2 hermanos. Bien, y estos 2 hermanos, como lo expusieron en un escrito que presentaron ante el juzgado, allí explican que para realizar trabajos de carpintería en un emprendimiento inmobiliario que estaban haciendo, habían contratado a Morel, que era carpintero, para hacerlo, y le habían pagado por su trabajo. Pretender de allí juntar que eso es financiación, etcétera, creo que es querer sacar provecho político de una situación para adjudicar a personas que no tienen nada que ver con el tema un presunto financiamiento. Así además, de simple. Me parece, Eduardo, que no hay absolutamente... Sí, perdón. No, perdóneme usted a mí que lo interrumpa. Además sería de una torpeza hacer pagos blancos, porque son transferencias, si uno intenta hacer una cosa de esa magnitud, ¿no? En todo caso hubiesen hecho pagos en efectivo, que no salgan de ningún lado, sino del propio bolsillo, y que no quede registro alguno. Pero obviamente, esto es de una torpeza, como has dicho, absoluta. Realmente no se lo puede pretender. Pretender ligar ambas cosas es una mala fe, y tratar de usar políticamente, como se lo hizo desde un principio. Desde un principio se trató de usar el atentado contra la vicepresidente con aprovechamientos políticos de la situación. Y esto no es así. Aquí ha habido un atentado. Tienen que ser castigados los autores del atentado y no pretender, porque en el escrito inclusive que presentó la vicepresidenta, son todas conjeturas, se habría, podría, habría, o sea, son todas conjeturas que se hacen sin prueba alguna,
solo con el propósito de llegar a determinada parte de la opinión pública. ¿A qué parte? A la parte que cree absolutamente todo lo que le dicen. Y lo cree porque tienen una fe casi religiosa en el tema. Uno lo ve absolutamente todos los días en las redes sociales, donde se expresa una crítica sobre alguna medida de gobierno, sea política, sea económica, sea la que fuere, y las respuestas que dan una serie de personas, muchísimas personas, son absolutamente distintas, pero echándole la culpa a Macri, al gobierno de Macri, a cosas que no tienen nada que ver con esto. Entonces, creo que hay una defensa de tipo ciega, ¿no es cierto?, de todo, y creo que a esa gente se dirige esta vez el kirchnerismo para no perderla, para tenerla consigo. Por esa razón también estamos viendo que este tema también atañe a tratar de tapar otras cuestiones que realmente nos están angustiando a todos los argentinos, como es la situación económica, ¿no es cierto? Una situación económica con una inflación mensual tan grande que llegamos después de 30 años de nuevo a un 100% anual, lamentable. Entonces se busca de todas maneras crear elementos para tapar la realidad y de esta manera hacer creer a ese grupo de gente que hay elementos no sé, extraños que conspiran y que hasta se ha llegado a decir que este gobierno, prácticamente diferenciarse del gobierno, atacando las medidas del presidente, ¿no?, como si no lo hubieran puesto, como si no lo integraran ellos, y esa gente lo acepta. O sea, para concluir esta parte, creo que es toda una puesta en escena absolutamente guionada para tratar de tapar los reales problemas que atañen y para tratar que ahora se viene, que es la sentencia en el juicio de la obra Viales contra todo el kirchnerismo corrupto. Eduardo, lo escuchaba atentamente y lo he citado ya anteriormente en otra entrevista, pero lo vuelvo a hacer en este caso y he dicho en reiteradas oportunidades de que nos estamos olvidando de lo importante y de lo prioritario y sacamos el foco y ponemos el foco en otras cosas. Pero, por ejemplo, en este caso, que tanto se está hablando de revolución federal y todo, y se ha apuntado mucho, no sé si puede ser tomado también como prueba, por eso la consulta, con respecto al tema de los pagos, se hace hincapié en que Morel y la carpintería que tenía era una carpintería muy nueva, donde se había capacitado a través de, por ejemplo, tutoriales de YouTube, y que una empresa como, por ejemplo, Caputo, apuntar a una carpintería como la de Morel era como que no coincidía. Entonces apuntaban a que eso era también lo que llamaba la atención. ¿Eso tampoco puede ser tomado como una prueba, por ejemplo? Bueno, yo desconozco la antigüedad de Morel, como carpintero, etcétera, pero ustedes saben que en las empresas, allí, por ejemplo, había, por lo que he podido ver, 250 proveedores. Es decir, no era que se contrató a Morel expresamente para realizar el trabajo y nadie más. La única contratación es la de Morel. Sino que 250 personas, lo que habría que ver, si la investigación quiere apuntar, es si Morel hizo los trabajos o no. Entonces, si Morel hizo los trabajos, punto, no hay más que hablar. Claro. Se pagó por los trabajos. Ahora, si Morel, con esa plata que cobró, quería agarrar, comprar un arma y matar al vecino, y eso es un problema de Morel, que no se puede hacer cargo del que le pagó a Morel. Por eso creo que hay que ser muy concretos en esto, que si no hay pruebas concretas de algo, no se pueden hacer imputaciones puntuales, porque realmente pretender vincular casos tirados de los pelos, como bien se dijo al principio, es no tratar de lograr la justicia, sino fundamentalmente de tratar de que la gente acepte el punto de vista de lo que le están planteando. Bien. Y esto no debe ser así. Por supuesto. Porque hasta ahora no hay elemento alguno que permita
decir que Morel fue financiado. El día que se compruebe alguna cosa así se podrá decir, pero por ahora no lo es y no creo que lo haya tampoco, porque no me parece que te haga un pago en blanco para, como bien se decía recién, que se pague en blanco la denunciación de un acto terrorista, o claro. Es absolutamente, no ha sucedido nunca en la vida. Es como muy obvio, digamos, te mandan a robar y tocas el timbre. Eduardo, entonces está bien que estos, a ver, tanto el expediente de Revolución Federal como el expediente de el intento de magnicidio judicialmente se lleven por separado. ¿Esto está correcto que sea así? Y sí, porque no hay ningún elemento que permita vincularlos. Además, cuando se habla de Revolución Federal, uno inicialmente piensa en una organización compuesta por muchísima gente, etcétera. Y uno ve que son 4 personas que lo único que se dedican es a escrachar gente o a golpear el auto del ministro de Economía cuando sale de la Casa Rosada, etcétera. Y creo que no se le puede dar más entidad que la de 4 gatos locos que están haciendo este tipo de cosas y por los cuales serán sancionados correctamente, pero vinculación hasta ahora ninguna. Por ende, lo correcto es que, como bien dijeron la justicia, cada causa tramite por separado. Sí, a mí me da la sensación, Eduardo, de que lo que se busca desde el oficialismo, si se quiere, porque esto ya empieza a ser una causa del oficialismo o de la vicepresidenta, lo que se busca es que se genere o esto se dirima en la justicia de los medios, ¿no? Que haya una sentencia social, aquella que se guía por un titular, que no lee expedientes y que es amañada por algunos medios de comunicación y algunos profesionales de la comunicación. Entonces, que ya haya una sentencia social y después no importa lo que diga la justicia, ¿no? Porque sale muy chiquito, en un cuadradito muy chiquito en los diarios. Exactamente, es así y coincido. ¿Por qué? Porque en todos los aspectos se trata de no hacer justicia ni aceptar lo que dice la justicia. El mejor ejemplo es el juicio que mencionamos de la obra pública, en el que la prueba aportada por la Fiscalía fue enorme, gigante. Tan gigante fue y tan contundente que a mí me cuesta trabajo creer que el tribunal no pueda condenarla. Yo creo que después de esa prueba, que no fue refutada por ninguna de las defensas, me parece que lo más probable es que todos los corruptos sean condenados por eso, por corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Como no tenían pruebas para refutar nada de eso, empezaron a atacar a la justicia, a atacar a los jueces, que uno jugó al fútbol en tal lado, que el otro le sacan una foto. O sea, se trata de atacar a los jueces para demostrar que lo que esos jueces van a fallar realmente no es correcto. Y esto es aceptado por mucha de esa gente que, por ejemplo, después de ver que las defensas no habían refutado nada porque no lo podían, decían, después de esto no la van a condenar, sería lo fair y sería... O sea, es todo un proyecto guionado y dirigido desde arriba, porque así como, y esto es bueno decirlo, así como la administración corrupta del gobierno kirchnerista fue una pirámide que empezaba en la punta del Poder Ejecutivo y se extendía hasta todos los niveles de la administración, también este guionamiento lo es. Se parte de directivas que se imparten desde arriba y entonces todo el andamiaje cumple con eso. Y así se trata de evitar que realmente la justicia diga algo y sea aceptado por la gente, sino que haya una justicia de los medios, de ciertos medios, pagados y creados, para que esa gente descrea o realmente rechace y resista cualquier resolución especialmente contra su jefe máxima. Muy bien. Eduardo, como siempre, un placer escucharlo. Un abrazo grande para ustedes. Muchas gracias. Que tengan muy buenos días.